Hola, mientras veo en la televisión con tristeza cómo están volviendo las quemas de algunas estaciones del metro, Baquedano, Santa Lucía, creo necesario referirme, así como lo hemos hecho en algunos otros videos, a algunas de las opciones que se barajan en estos momentos que está viviendo el país. Creo oportuno referirme al tema de la Constitución. Ya está claro, ¿no es cierto?, que así como la mayoría de los más exaltados manifestantes lo que quieren es la renuncia o la caída del presidente Piñera, también ya hay algunos, aunque esto no está dentro de las primeras prioridades sociales de la gente, pero hay algunos que ya están hablando derechamente del cambio de la Constitución Política de la República. Sí, puede ser una opción válida siempre que sea algo deseado por la mayoría y efectuado de una manera responsable y seria. Puede ser una opción válida, pero veamos primero qué es la Constitución. La Constitución Política de la República es, como su nombre lo dice, la carta fundamental, la norma fundamental que rige todo el sistema institucional, político, económico de una nación. En el caso de Chile, la Constitución, si bien es cierto, fue dictada en el año 1980 durante el gobierno militar. Hasta el día de hoy ha sufrido más de 120, 115, 120 modificaciones, por lo cual ya no tiene ningún sentido hablar de la Constitución de Pinochet. De hecho, el presidente Lagos, en el 2005, cuando firmó el último paquete de más de 100 reformas que se introdujeron a la Constitución, señaló que ese era un día de felicidad para Chile porque por fin tenían una nueva Constitución. O sea, podríamos hablar que no es la Constitución de Pinochet, sino que es la Constitución de Lagos. Bueno, volviendo al tema, la Constitución política de una nación es la que establece y regula el marco institucional, económico y político de una nación. En el caso de Chile, la Constitución política está dividida en 15 capítulos, no los recuerdo todos, pero cada capítulo toca un tema especial dentro de nuestra institucionalidad. De hecho, el primer capítulo se refiere a las bases de la institucionalidad, el Estado de Derecho, qué características tiene el Estado como nación. El segundo capítulo habla de la nacionalidad y la ciudadanía, cómo se adquiere, cómo se pierde la nacionalidad de la ciudadanía, etcétera. El tercer capítulo, que es el más importante, habla de los derechos y garantías constitucionales, ¿ya? Donde se consagra el derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, etcétera. Y un montón, son veintitantos derechos. El cuarto capítulo es el del gobierno, el presidente de la República, los estados de excepción, cómo se elige, qué facultades tiene el presidente. El capítulo quinto es el del Congreso Nacional, después viene el sexto, que no recuerdo bien el orden, pero después viene el del Poder Judicial, el del Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, sobre el Banco Central, sobre el sistema electoral, sobre la Fuerza Armada y de Orden y Seguridad, sobre el Consejo de Seguridad Nacional, la Contraloría General de la República, el Banco Central, el gobierno interior y la administración del Estado, con las alcaldías, las gobernaciones, etcétera. Eso es lo que establece la Constitución, el marco general en el cual se mueve la institucionalidad del país. En el fondo, la Constitución es como el rayado de cancha general. Entonces, vale la pena señalar que ninguna de aquellas reivindicaciones más urgentes para la sociedad, la AFP, las ISAPRE, el tema de los remedios, las pensiones, el sueldo mínimo, el tema del transporte público, el tema de la deuda del CAE, ninguna de esas, la corrupción, el nepotismo, ninguna de esos temas está regulado en la Constitución. Vale decir, para dar solución a estos problemas urgentes del país, de la ciudadanía, no sería necesario moverle ni una sola coma a la Constitución. Pero como hay algunos que están deseosos, ¿no es cierto?, de que caiga la Constitución de Pinochet o la Constitución hecha en la dictadura, ¿no es cierto?, veamos qué pasa, cómo se cambia la Constitución. Primero que nada, la Constitución lleva en sí, en uno de sus capítulos, la reforma de la Constitución. Pero como esta gente quiere hacer una nueva Constitución, aquí hay dos o tres alternativas. Una es que el propio Parlamento, los mismos diputados y senadores que están actualmente en ejercicio, se constituyan ellos mismos como asamblea constituyente y ellos creen una nueva Constitución. La segunda alternativa es que se cree una asamblea constitucional, una asamblea constituyente, con miembros elegidos de la misma manera como se eligen los diputados y los senadores. O sea, en todo el país se eligen representantes. Pueden ser 100, 200, 300 constituyentes que se eligen por el voto popular, tal como se elige un senador o un diputado. Y estos constituyentes, ¿no es cierto?,
se dará la organización interna que deseen y ellos redactarán una nueva constitución. Y la tercera alternativa, una alternativa mixta, en la cual se elijan estos constituyentes, esta asamblea constituyente por un lado, en un número equivalente a los de la Cámara de Diputados y el Senado, y se junten ellos y ellos sean la asamblea constituyente, una asamblea mixta. En todo caso, sea cual sea la forma que se adopte, de aquí hasta que se cree una asamblea constituyente podría pasar fácilmente un año. Y desde ese minuto hasta que se dicte una nueva constitución podría pasar 1 o 2 años. O sea, estamos hablando de que de aquí a que nazca una nueva constitución, que como les digo no sería necesario para solucionar los problemas de la gente, pero de aquí a que se dicte una nueva constitución podría pasar fácilmente 2 a 3 años. ¿Podremos esperar tanto? Esta gente que está deseosa de terminar con la Constitución y de crear un nuevo modelo, y de terminar con el sistema, ¿estará dispuesta a esperar tanto? Eso.